Mi nombre es el pastor Rommel Treminio. Quiero contarles un testimonio que hizo Dios un milagro en mi hogar, en mi matrimonio. Yo soy de la República de El Salvador. Hace aproximadamente unos 25 años que me casé con mi esposa Vilma Lisette y nos casamos, por supuesto, hace 25 años casi. Próximo mes lo cumplimos. Pero el testimonio consiste en un milagro que Dios hizo. Cuando nos casamos, mi esposa rápido, pronto salió embarazada y estábamos muy contentos, muy ilusionados, dándole gracias a Dios, muy felices, pero no sabíamos que eh, esa alegría nos iba a durar poco debido a que hubieron complicaciones en el embarazo de mi esposa. No fueron complicaciones al principio, sino que nos dieron una noticia devastadora después de 6 meses. Ya estábamos preparándonos bien para recibir la niña, la bebé, que ya se le habían hecho radiografías y era una niña. De hecho, hasta el nombre le teníamos ya. Pero este, Dios tiene planes que a veces no conocemos. Eh, un día mientras estaba preparándome para ir a grabar unos himnos y ella se fue por el hospital. No esperábamos una noticia devastadora. Cuando llegó al hospital, ella le hicieron una tomografía de su estado de embarazo y le dijo el doctor que su niña, su bebé, no estaba latiendo su corazón y que había que operarla y que enviarla para otro hospital más grande para poderle intervenir quirúrgicamente para poder extraerle el feto. Y cuando yo regreso de la grabación, venía contento, alabando a Dios, y ella me dice, mira, tengo que decirte algo. Vi su rostro un poco eh, como con, con deseo de decirme algo que con dolor, como con dolor, una expresión de dolor. Y me dijo que había ido al hospital y que le habían dicho que la niña estaba muerta. Yo le digo, yo no lo podía creer y le digo, pues, puede ser algún error, no sé. Pero ah, cuando fuimos otra vez y confirmamos en el otro hospital más grande que fuimos, este, y nos dijeron que sí, y que había que dejarla a ella ahí en el hospital para intervenirla. Nosotros habíamos estado en un culto un día antes, pidiendo oración a los hermanos para que Dios hiciera el milagro, que, que bueno, el corazón de la niña, de la bebé, podría, pudiera otra vez latir, pero no fue así. Dios tenía otros planes. Eh, entonces al siguiente día fuimos a otra ciudad que se llama San Miguel, la ciudad de San Miguel, un hospital regional, y ahí pues le hicieron otras tomografías o radiografías y, y le
confirmaron que la bebé estaba muerta. Fue algo muy difícil. Esa noche me quedé en una casa de una familiar de mi esposa, de la abuela de mi esposa. Ella se quedó en el hospital muy triste y llorando, llorando, llorando. Al otro día cuando les trajeron la niña y se vino para la casa donde su abuela, donde la fui a traer al hospital y los fuimos para la casa de su abuela. Entonces eh, fue algo muy duro, muy duro. Lloramos, era incontenible las lágrimas, este, pero dentro de mi corazón sentí un llamado. Yo no era pastor, no era pastor, era un hermano que predicaba, cantaba, tocaba el teclado y bueno, me invitaban a que fuera a cantar a varios lugares. A ella también, ambos cantábamos y predicaba yo también. Pero esa noche, después de la cirugía, eh, me puse a llorar con ella, pero yo dije, Señor, le hice una promesa al Señor. Señor, te prometo que voy a fundar iglesias, que esto no me va a detener. Yo sé que es difícil, pero te prometo, o sea que quebrantado mi corazón, pero había una fuerza del Espíritu Santo que me llamó allí y comenzamos en medio del dolor y el sufrimiento. Grabé una alabanza, compuse unas alabanzas y posteriormente la grabé, pero comenzamos a predicar el Evangelio en una ciudad que se llama Anamorós, en el departamento de La Unión. Fundamos la primera iglesia. Después fuimos y plantamos una segunda iglesia en ciudad de, perdón, en Sociedad, en el departamento de Morazán, en El Salvador siempre. Y luego fuimos a Honduras a predicar también, a comenzar otra nueva obra. Luego regresamos a otro lugar a una aldea, un cantón que se llama Trompina, Trompina Abajo, y comenzamos también una nueva obra. Luego eh, regresamos a Santa Rosa de Lima, La Unión, donde plantamos otra obra y luego eh, los fuimos a la hora que estamos hoy actualmente, pero pasamos un proceso bastante difícil en nuestro hogar. Había una desesperación, había luchas, habían dificultades, eh, pasaban los meses y no los años y no podía ella concebir, no podía yo engendrar. Creo que ella fue a consultar algunas veces a los doctores. Yo no fui ni una vez, pero le hablaban de unos problemas que posiblemente ella tenía. Sin embargo, sin embargo, eh, nosotros seguíamos orando que se hiciera la voluntad de Dios y trabajando en la obra del Señor, pero sí hubieron dificultades emocionales, eh, que al momentos de dudas, momentos de incertidumbre, y en medio de, a Dios nos daba éxito, sí, en lo que hacíamos para Él, pero pasaban los años y no había una respuesta, no, había unas profecías de algunas hermanas, de algunos hermanos, que nos, especialmente unas hermanas que nos habían profetizado, dos hermanas los profetizaron que vamos a tener hijos, pero no teníamos. Pasaron 5 años, pasaron 10 años y después de los 10 años pasaron otro año más, 11 años. Pero en una gira
que fui con mi esposa a Guatemala a cantar y a predicar a unas iglesias. Eh, Estábamos en una vigilia donde el presbítero Víctor en Guatemala, en Chiquimulilla, eh, donde el pastor Francisco Tacisco se llama ese lugar donde tuvimos esa vigilia, y un anciano que era presbítero, en una oración que se hizo con toda la congregación por todos los enfermos y la gente que necesitaba milagros, también el presbítero oró por nosotros, por mi esposa y por mí. Y pocos días después de esa oración tuvimos una gran noticia. Mi esposa me dice, extraño, ¿por qué no me viene, verdad, la costumbre? Eh, la menstruación, como decimos nosotros. Eh, y fue donde el doctor. El doctor la mandó a hacer una ultra, que le llamamos aquí una ultrasonografía, y le dieron una noticia que no lo podía creer, y me dijo ella, tengo una gran noticia. Yo le digo, ¿cuál es? Que estoy embarazada. No lo puedo creer, le digo yo, después de 11 años. Dios había sido fiel y Él cumplió su palabra, pero también lo hizo en su tiempo y en su forma. Si hubieron momentos de desesperación, momentos de dificultad, a veces decía mi esposa, vamos a adoptar un niño. A veces yo también decía, tenía esa idea, que no es malo, ¿verdad? No es malo, pero había algo ahí. Una vez le digo, de parte de Dios le dije que íbamos a tener un niño el siguiente año. Entonces, ah, fue una tremenda batalla entre la duda, la lucha, la esperanza, pero al final Dios nos dio una respuesta maravillosa. Y ese testimonio no lo habíamos compartido, por eso lo estoy compartiendo, como dice en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Yo creo que ha sido un milagro que cuando habían temores también y miedos, porque decíamos nosotros, sí, si pasa lo mismo como pasó con la niña anterior y no la logra gestar los 9 meses, entonces venían esos pensamientos, pero orábamos que todo saliera bien, y así fue. Entonces, un 29 de octubre, a eso de entre las 3 y las 4:30 de la mañana, ella, pues, con una cesárea pudo traer al mundo a nuestra hija. Y yo sé que a veces es difícil, ¿verdad? Esperar tantos años, pero para Dios no hay nada imposible. Quizás usted está pasando lo mismo, pero este testimonio espero que sea de bendición para usted y que lo ayude a seguir adelante, y que el Señor sea el que lo guíe, le dé sabiduría y le dé las fuerzas para esperar en Él, porque el enemigo quiere ponernos muchas malos pensamientos para destruir nuestro hogar, pero no hay que rendirnos. Recuerde que un matrimonio se compone de dos personas, del esposo y de la esposa, aunque no haya hijos, pero es un matrimonio, es una familia, es un hogar. Por lo tanto, esperemos al Señor y Dios hará grandes cosas. Este testimonio lo quería compartir. Bueno, desde que mi hija nació, ya han pasado 13 años y no lo había compartido. Ahora es una niña hermosa, una niña que canta, una niña que inclusive está predicado y está con deseo de servir al Señor. Y es una niña alegre, una niña inteligente, una niña bendecida por el Señor, porque el día que ella nació y la gente, los hermanos la supieron de su nacimiento, bueno, le regalaban cosas para ella. Fue una tremenda bendición, la gente estaba admirada, era una niña completamente hermosa, hermosa, linda, y nosotros estábamos muy contentos, muy agradecidos con el Señor.
Eso, hermanos, Dios es lindo. Dios es lindo. Por eso quería compartir con ustedes este testimonio. Que Dios los bendiga.